Bienvenidos a una nueva exploración en profundidad. Hoy ponemos el foco en la panela, ese bloque dorado de dulzor que es mucho más que un alimento en Colombia. Muchísimo más. Está en el corazón de su cultura, pero, paradójicamente, enfrenta unos desafíos económicos enormes, ¿no? Para sobrevivir. Sí, es una situación complicada. Piensa que Colombia es el segundo productor mundial, solo detrás de la India, y, ojo, el primer consumidor por persona del planeta. El primero. Eso es un dato curioso, ¿sí? Pero claro, los productores mientras tanto luchan con precios bajísimos, una competencia desleal, sobre todo por la adulteración con azúcar. Que es ilegal, además. Exacto. Ilegal, pero frecuente. Y el contrabando. Y mientras, los costes de producirla, pues, subiendo. Así que, bueno, se busca cómo protegerla, cómo darle el valor que realmente merece. Para entender este lío, nos basamos hoy en fuentes muy interesantes. Tenemos un estudio académico de la Universidad de La Salle que analiza cómo la propiedad industrial podría, digamos, ser un escudo para la panela. Ajá. Y por otro lado, dos sentencias clave de la Corte Constitucional, la T-090 de 2023 y la T-132 de 2024, que nos dan luz sobre la realidad de los derechos campesinos, el acceso a la tierra, y también a poder vender sus productos en condiciones justas. Dos pilares fundamentales: tierra y mercado. Eso es. Nuestra misión hoy es intentar conectar los puntos, ver cómo las leyes, las acciones del Estado, y a veces su inacción, claro, y la pura economía real, pues chocan y se mezclan en el día a día de los campesinos colombianos y en el futuro de productos tan icónicos como la panela. Empezamos a desgranar esto. Vamos a ello. Muy bien, pues entremos en materia. Primero, recordemos rápido qué es la panela. Básicamente, el jugo de la caña de azúcar cocido hasta que solidifica, sin refinar. Un producto integral, ¿no? Sí, sin procesos químicos de refinamiento. Con una carga cultural y económica enorme en Colombia. Pero, como decíamos, los problemas son serios. La gran industria azucarera, claro, ejerce una presión competitiva muy fuerte. Muchísima. Juegan en otra liga, digamos. Y luego está el fraude, la adulteración. La Ley 40 de 1990 lo prohíbe clarísimamente, pero mezclarla con azúcar, que es más barata, es una práctica, extendida. Demasiado extendida. Y eso tumba los precios y golpea sobre todo a los pequeños productores, a los que sí respetan el método tradicional. Exacto. Y es justo frente a esos desafíos donde la propiedad industrial pues ofrece herramientas interesantes. Concretamente, lo que se llaman signos distintivos. ¿Signos distintivos como sellos de calidad o algo así? Algo así, sí. Son como identificadores que ayudan a que un producto se reconozca y se diferencie en el mercado. Existen las marcas, que pueden ser colectivas, si las usan los miembros de una asociación, o de certificación, si garantizan que se cumplen ciertas normas, vale. Vale. También están las indicaciones geográficas, las IG, que simplemente señalan de dónde viene algo, hecho en tal sitio. Pero la figura que realmente podría marcar la diferencia para la panela es la denominación de origen, la DEO. La DEO. Esa me suena más, como el vino de Rioja o el queso manchego aquí. Exacto. Ese es el concepto. ¿Y qué tiene de especial una denominación de origen? Pues que conecta de forma inseparable la calidad y la reputación de un producto con su lugar de origen geográfico específico. O sea, no vale cualquier sitio. No, claro. Y esa conexión no es casualidad. Se debe a factores naturales propios de esa zona, el clima, el tipo de suelo, y a factores humanos. Las tradiciones, el conocimiento acumulado, ese saber hacer particular de la gente del lugar. Entiendo. El ejemplo paradigmático en Colombia, y que se menciona en el estudio, es el café de Colombia. Esa DO le ha dado un valor y un reconocimiento mundial, indiscutibles. Claro, todo el mundo lo conoce. Es crucial distinguirlo de una indicación de procedencia genérica, tipo hecho en Colombia, que no garantiza calidad específica ligada al origen, o de una marca comercial normal, que pertenece a una empresa y se centra más en el marketing. La DEO, como bien analiza el estudio de La Salle, es un patrimonio colectivo, está ligado a la tierra y a la gente. No es solo una herramienta de marketing individual. Entiendo, entonces la clave es ese vínculo demostrable con el lugar. No basta con decir hecho aquí. Y el estudio, comentabas, analiza un caso con mucho potencial para esto, la olla del río Suárez, la HRS. Sí. Es una región entre Boyacá y Santander, ¿no? Incluye unos 13 municipios. Y su importancia es tremenda. Produce casi un tercio, el 32%, de toda la panela de Colombia.
Un tercio. En solo el 16% del área cultivada. O sea que el rendimiento allí es altísimo. Sí, los datos son de 12 a 15 toneladas por hectárea, cuando la media nacional es de apenas 6,1. Es una barbaridad la diferencia. Parece que allí se dan unas condiciones muy especiales. Se cultivan ciertas variedades de caña que van muy bien allí, ¿no? Mencionan algunas como la RD 7511, PR 61632. Bueno, nombres técnicos. Sí, variedades adaptadas. Y las condiciones agroecológicas son particulares. La altitud, entre 1200 y 1900 metros, un microclima, suelos específicos. Y algo fundamental, el método de producción sigue siendo mayoritariamente artesanal. Una herencia, ¿no? Eso es, una herencia pasada de padres a hijos. Eso es esa combinación la que la hace única. Justamente, ahí está el quid de la cuestión, como se suele decir. Todas esas características de la olla del río Suárez, esa combinación única de naturaleza, la agroecología, las variedades de caña y cultura, el proceso artesanal, el conocimiento local, son precisamente lo que se necesita para construir un caso sólido para una denominación de origen. Claro, tienes que demostrar ese lazo. Tienes que probar ese lazo indisoluble entre las cualidades del producto y su entorno geográfico y humano, para que te la concedan, claro. ¿Y hay otros ejemplos en Colombia, además del café? Sí, el estudio menciona otros para ver el patrón. Por ejemplo, el bocadillo beleño. Ah, el dulce de guayaba. Buenísimo. Ese mismo. Pues solo puede llamarse así si se hace en ciertos municipios de Santander y Boyacá, siguiendo un proceso muy concreto. O los bizcochos de Achira del Huila, que deben usar almidón de achira o sagú y cuajada fresca, también siguiendo una receta tradicional. Ya veo. En ambos casos, vemos cómo la tradición y el territorio específico se traducen en un valor reconocido y protegible. La panela de la UHRS pues podría perfectamente seguir ese camino. Suena lógico, sí. Pero imagino que no es tan sencillo como pedirla y ya está. No, claro que no. Conseguir la DO requiere un esfuerzo colectivo importante. Los productores de la zona tienen que, primero, ponerse de acuerdo, organizarse. Que eso ya es un paso. Ya es un paso, sí. Tienen que definir con precisión qué características hacen única a su panela y el método exacto de producción que van a seguir todos. Luego deben presentar una solicitud formal y muy bien documentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la SIC. La SIC, vale. Que es la entidad encargada en Colombia. Y un obstáculo que señala el estudio, y que la verdad es bastante sorprendente dado el éxito del café, es el gran desconocimiento que todavía existe en muchas zonas rurales sobre qué es una DO y los beneficios que puede traer. ¿En serio? ¿Después del café? Pues sí. Falta como pedagogía sobre estas herramientas. Mucha gente no sabe ni que existen o cómo podrían beneficiarle. Entendido. Es una pieza importante, la protección del producto, la DO, pero, claro, ¿de qué sirve una panela con DO si quienes la producen no tienen seguridad sobre la tierra que cultivan? Exacto. Volvemos a la base. Y eso nos lleva a otra figura clave. Las zonas de reserva campesina, las CRC. Se crearon con la Ley 160 de 1994, con objetivos muy claros, ¿no? Ponerle freno a la concentración de tierra, pero también evitar los minifundios, que las fincas sean demasiado pequeñas para ser viables. Sí, y también ordenar la ocupación de tierras en zonas de frontera agrícola, dar un impulso a la economía campesina y además promover un uso más sostenible de los recursos. Son varios objetivos a la vez. Entiendo que hay límites, ¿no? No se pueden crear en cualquier sitio. Efectivamente, la ley establece que no pueden constituirse CRC sobre áreas que ya tienen otra figura de protección especial. Hablamos de parques nacionales naturales, reservas forestales que no permitan actividad productiva, territorios indígenas ya titulados o tierras colectivas de comunidades afrocolombianas. Lógico. La idea es que las ZRC se integren en el ordenamiento territorial, pero respetando los derechos que ya están reconocidos previamente. Y comentabas antes que esto conecta con temas más amplios del país, el acuerdo de paz. Sí, hay una conexión muy relevante con el Acuerdo Final de Paz de 2016, concretamente con el punto 4, el que busca soluciones al problema de las drogas ilícitas. ¿Cómo encajan ahí las CTRC? Pues el acuerdo las identifica como parte fundamental de la estrategia. La idea es que, con apoyo de programas como el PENIS, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que busca ayudar a las comunidades a pasar a economías legales, las ZRC se conviertan en motores de desarrollo alternativo. Y esto es crucial entenderlo.
La presencia de cultivos de coca, por ejemplo, no debería ser vista como un impedimento para crear una ZRC. Al revés. ¿Al revés? Sí, la ZRC puede ser precisamente la herramienta para superar esa problemática, ofreciendo alternativas viables y apoyo estatal. O sea, la ZRC como solución, no como algo que se frena por el problema existente. Exactamente. Y esto además conecta con un concepto más profundo que la Corte Constitucional ha empezado a reconocer con fuerza, la territorialidad campesina. Territorialidad campesina. Suena potente. Lo es. No se trata solo de la tierra como un factor de producción, como un recurso económico. Para las comunidades campesinas, el territorio es su espacio vital. Es donde tejen sus relaciones sociales, culturales, espirituales y, claro, también económicas. Es una visión mucho más integral. Entiendo, va más allá de la parcela. Mucho más allá. La sentencia T80-2003 que mencionamos reconoce esta relación especial y, además, algo muy interesante, califica a los campesinos como sujetos de conservación. Sujetos de conservación. ¿Qué significa eso? Pues reconoce su capacidad y su rol activo en proteger la biodiversidad y los ecosistemas, a la vez que producen alimentos. Rompe con esa vieja idea de que la conservación y la producción campesina son cosas opuestas o incompatibles. O sea que pueden cuidar el medio ambiente y vivir de él. Exacto. Es un reconocimiento importante de su papel. Suena muy bien en la teoría, la verdad. Las ZRC, la territorialidad campesina, pero parece que llevarlo a la práctica es, bueno, otra historia. La sentencia T090 de 2023 se mete de lleno en los problemas de implementación, ¿verdad? Así es. Ese fallo judicial es casi un caso de estudio sobre la frustración de las comunidades. Analiza las demoras injustificadas, hablamos de años, incluso décadas, por parte de la Agencia Nacional de Tierras, la ANT. La ANT, la que tiene que decidir sobre las ZRC. Esa misma. Pues se demoraba muchísimo en decidir sobre la creación de CRC muy importantes, como los Ada Guayabero, Sumapaz y Huéjar Cafre. Las comunidades habían hecho su parte, cumplido los requisitos, presentado todo, pero las respuestas simplemente no llegaban. Años esperando. ¿Y qué excusas daba la ANT, la Agencia de Tierras? ¿Por qué tanta demora? Pues argumentaba varias cosas. Que si había presencia de cultivos de uso ilícito en la zona. Pero acabas de decir que eso no debería ser un freno. Exacto. Pero lo usaban como argumento. También decían que necesitaban primero alinear los planes de las CRC con otros planes del gobierno como los PEDET, los programas de desarrollo con enfoque territorial, que también salieron del Acuerdo de Paz, o los PISDA, que son los planes de sustitución y desarrollo alternativo. Vamos, más burocracia. Sí. Y también mencionaban posibles solapamientos con áreas protegidas o con territorios étnicos e incluso riesgos de seguridad por la presencia de minas antipersona. Eran como un conjunto de razones para no avanzar. Pero la Corte no compró esos argumentos, ¿o sí? No en su mayoría. Y aquí viene uno de los mensajes más potentes de esa sentencia. La Corte, básicamente, le da la vuelta a la lógica de la ANT. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Dice que no son las ZRC las que deben adaptarse a los planes generales del gobierno que vienen desde arriba. Al revés, los planes de las ZRC, que se construyen desde las comunidades, desde abajo, deben servir de base para esos planes más amplios. Anda, una lógica de abajo hacia arriba. Exacto. Pero lo más grave que encontró la Corte es que la ANT, con sus retrasos interminables y su falta de diligencia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso administrativo de las comunidades que pedían las ZRC. O sea que la administración no hizo su trabajo. Básicamente, les dijo que actuar con rapidez y eficacia no es un favor que hacen, sino una obligación que tienen. La propia burocracia se había convertido en el obstáculo principal. Fue un tirón de orejas muy serio. Un tirón de orejas en toda regla, sí. Y mencionaste antes los solapamientos con territorios étnicos. ¿Es un problema frecuente esto? Sí, y es uno de los nudos más complejos que aborda la sentencia T090-23. Se refiere a situaciones donde el área que una comunidad campesina propone para su ZRC coincide, total o parcialmente,
con tierras que son reclamadas o que incluso ya han sido reconocidas a comunidades indígenas o afrocolombianas. Vaya lío. Es un lío importante, sí. Los datos que cita la propia sentencia son reveladores. A finales de 2022 había al menos 16 solicitudes de CRC con este tipo de solapamientos en 9 departamentos distintos y afectando a 44 municipios. O sea, no es un caso aislado. Eso plantea un desafío enorme. ¿Cómo se resuelve cuando hay dos grupos, campesinos y étnicos, con derechos que parecen legítimos sobre el mismo espacio? Es la pregunta del millón, ¿verdad? La Corte no da una fórmula mágica, porque no la hay, pero sí insiste mucho en la necesidad de buscar soluciones a través del diálogo intercultural. Diálogo. Sí, con respeto mutuo entre las visiones del mundo y los derechos de campesinos y de grupos étnicos. Y recuerda algo muy importante. La Constitución colombiana, especialmente después de que se reformó el artículo 64, reconoce también al campesinado como un sujeto de especial protección constitucional. O sea que también tienen una protección especial. Tienen derechos propios y una relación particular con el territorio que también debe ser amparada por el Estado. No es una tarea fácil, ¿eh? Requiere muchísima voluntad política y capacidad de sentar a la gente a hablar y a buscar acuerdos. Mucha concertación. Me lo imagino. De acuerdo. A ver, recapitulemos un poco. Pongamos que, con mucha suerte y mucho esfuerzo, los campesinos consiguen la denominación de origen para su panela, y que también logran que se constituya su zona de reserva campesina. Ya tienen el producto protegido y la tierra, digamos, más asegurada. Vale, un escenario ideal. Pero falta un paso esencial, poder vender lo que producen. Y aquí nos topamos con otra posible barrera, como ilustra la segunda sentencia que tenemos sobre la mesa, la T-132 de 2024. El último eslabón de la cadena, el mercado. Exacto. Esta sentencia nos lleva a Cúcuta, en norte de Santander, y al caso de Ascanzul, que es una asociación campesina de la zona de El Zulia. Estaban participando en un programa de la alcaldía que se llamaba Mercados Campesinos Frutos de mi Tierra. Suena bien el nombre. La idea del programa era estupenda, la verdad. Crear espacios para que los campesinos vendieran directamente a los consumidores en la ciudad, saltándose intermediarios. Lo ideal, vamos. Mejor precio para el productor, mejor precio para el consumidor. Justo. Así los productores conseguirían mejores precios y la gente de la ciudad, pues productos frescos y, en teoría, más baratos. Pero algo se torció. El problema surgió de forma muy concreta, muy cotidiana, del día a día. Ascanzul había sido invitada a participar y toda la coordinación, cuándo y dónde eran los mercados, qué llevar, los puestos, todo se manejaba a través de un grupo de WhatsApp. Un grupo de WhatsApp. Sí, un grupo administrado por funcionarios de la alcaldía. Y en un momento dado surgió una controversia por los precios. Ajá, ¿qué pasó? Según Ascanzul, ellos estaban vendiendo sus productos, mencionan el plátano chocheco, que debe ser típico de allí, a precios que consideraban justos, basados en sus costes de producción. Pero aparentemente eran precios más bajos de lo que los organizadores o quizá otros vendedores del mercado preferían. Hubo presiones para que subieran los precios. Presiones. ¿Y qué pasó entonces? ¿Cedieron? Pues no consta que cedieran, y la reacción de los organizadores fue tajante y, según determinó luego la Corte, totalmente arbitraria. El representante de Ascanzul fue simplemente eliminado del grupo de WhatsApp. ¡Pum! Fuera. ¿Así? ¿Sin más? ¿Lo echaron del grupo? Para los mercados, pues en la práctica eso significó su exclusión total del programa. Se quedaron fuera, de un día para otro. Vaya. Hombre, eso no parece muy legal, ¿no? ¿Y qué dijo la Corte Constitucional al respecto? Pues analizó la situación con lupa y encontró que se habían vulnerado varios derechos fundamentales de los campesinos de Ascanzul. Primero, el debido proceso. Claro, si no hubo aviso ni nada. Exacto. Resulta que el programa no tenía reglas claras ni públicas. No se sabía bien cómo se entraba, cómo se permanecía, ni por qué motivos te podían expulsar. La eliminación del WhatsApp, sin previo aviso, sin darles la oportunidad de defenderse o explicar su postura sobre los precios, fue calificada por la Corte como una vía de hecho. Una vía de hecho. Sí, es un término legal que se usa cuando una autoridad actúa de forma totalmente arbitraria, saltándose los procedimientos. Una actuación de fuerza, básicamente. Entendido. ¿Y qué más? Segundo, la Corte vio una vulneración del derecho a la igualdad. Al expulsar a Ascanzul por aparentemente vender más barato, se les impuso una barrera injustificada que no sufrían otros participantes del mercado. Claro, porque ellos sí y otros no. Exacto.
La Corte recordó que el Estado, según el artículo 64 de la Constitución, el mismo que protege al campesinado, tiene el deber de promover el acceso de los campesinos a los mercados en condiciones de equidad. Sacarlos por ofrecer precios competitivos iba totalmente en contra de ese mandato. Y además, es que contradecía el objetivo mismo del programa, que era eliminar intermediarios y buscar precios justos para todos, ¿no? Tiene toda la lógica. Era una contradicción. Totalmente. Y tercero, también se vulneró el derecho de petición. ¿Por qué? Porque cuando Ascamzul, ya excluida, pidió formalmente explicaciones a la alcaldía, «Oiga, ¿por qué nos han echado? Queremos volver». La respuesta que les dieron fue vaga, genérica, no entró al fondo del asunto. No les dieron una razón clara ni una solución. O sea, les dieron largas. Les dieron largas, sí. Y la Corte subrayó la situación de especial vulnerabilidad de Ascamzul. Eran campesinos de una zona rural que cultivaban productos perecederos. Para ellos, participar en esos mercados era vital para su sustento. Por eso, la acción de tutela era el camino adecuado y urgente, porque esperar una solución por vías judiciales normales hubiera sido demasiado lento e ineficaz. Sus productos se hubieran perdido. Claro, para cuando hubiera sentencia ya no tendrían que vender. Entonces, el resultado final fue que la Corte les dio la razón, ¿no? Les dio la razón, sí. Ordenó a la alcaldía de Cúcuta que reincorporara inmediatamente a Ascamzul al programa de mercados campesinos o a uno similar si ese ya no existía. Bien por ellos. Pero quizá lo más importante a largo plazo, pensando en cómo evitar que esto vuelva a pasar, es que le exigió a la alcaldía que estableciera de una vez por todas reglas claras, objetivas y, ojalá construidas con participación de los propios campesinos. Ah, importante eso de la participación. Muy importante. Reglas para regular quién entra, quién se queda y por qué razones y con qué procedimiento se podría retirar a alguien de esos programas. Que todo sea transparente. Es interesante que la Corte, a pesar de criticar duramente la actuación de los funcionarios en este caso, también reconoció que estos programas de mercados campesinos son iniciativas valiosas y necesarias. Claro. El problema no era el programa en sí, sino cómo se gestionó en ese caso concreto. Exacto. Lo que esto demuestra es algo fundamental. No basta con tener buenas intenciones o crear programas con objetivos loables en el papel. La forma en que se gestionan día a día en la práctica es crucial. Totalmente. La falta de transparencia, las reglas improvisadas sobre la marcha o las decisiones arbitrarias como esta pueden cargarse por completo el propósito inicial y acaban perjudicando justo a las personas que se supone que se quería beneficiar. Es la diferencia entre una buena idea y una buena ejecución. Totalmente de acuerdo. Bueno, hagamos un pequeño balance de todo lo que hemos explorado hoy, que ha sido bastante denso. Sí, hemos tocado muchos palos. Partimos de la panela, ¿no? Ese producto con una identidad tan fuerte, con ese potencial para ser protegido por una denominación de origen, como el café. Luego vimos las luchas más estructurales, más de fondo, por la tierra y el reconocimiento de derechos, con todos esos obstáculos para crear las zonas de reserva campesina y los complejos conflictos por los solapamientos territoriales. Y finalmente, aterrizamos en la necesidad básica de un acceso justo al mercado, donde vimos cómo incluso un programa bien intencionado, como el de Cúcuta, puede fallar estrepitosamente por una gestión arbitraria, como le pasó a Ascamzul. Son como distintas caras de una misma moneda, ¿no? La compleja realidad del campo colombiano. Exacto. Si buscamos un hilo conductor en todas estas fuentes, el estudio académico sobre la panela, las dos sentencias de la Corte, yo creo que emerge con bastante claridad una tensión constante. ¿Una tensión entre qué? Es la brecha entre, por un lado, los marcos legales, las figuras de protección que existen en el papel, las DOs, las ZRCs, los programas de apoyo que se diseñan, los mercados campesinos, y los derechos que la propia Constitución reconoce al campesinado, el artículo 64. Y por otro lado, la implementación real, la aplicación concreta en el territorio. La distancia entre el papel y la realidad. Eso es. Y esa implementación, como hemos visto hoy con ejemplos muy claros, a menudo es lenta, es engorrosa, se topa con inercias burocráticas tremendas o, como en el caso de Cúcuta, puede ser directamente arbitraria. Y todo eso deja a las comunidades campesinas en una situación de gran fragilidad, a pesar de las leyes y los programas. Es una conclusión un poco dura, ¿no? Es realista, creo. Sí. Y esto nos deja, como siempre, con una pregunta final, algo sobre lo que seguir dándole vueltas. Hemos visto cómo para el campesino, el producto, la panela, por ejemplo, la tierra, las CRC y el mercado, poder vender,
están íntimamente ligados. Son como las patas de su subsistencia y de su forma de vida. Indisociables. Hemos visto también los obstáculos persistentes que enfrentan en cada uno de esos frentes. Proteger el producto, asegurar la tierra, acceder al mercado. Entonces, mi pregunta es, más allá de conseguir una victoria legal puntual aquí, como la de Ascanzul, o una protección específica para un producto allá, como la posible DEO para la panela, ¿qué tipo de cambio más profundo, más sistémico, haría falta realmente en Colombia? Una pregunta de fondo. Sí, un cambio para que esa territorialidad campesina de la que hablabas, esa forma de vivir y relacionarse con la tierra, asegurando también su viabilidad económica, pueda realmente florecer. Que no sea solo una lucha constante por sobrevivir, sino que pueda de verdad desarrollarse plenamente. Es la gran pregunta, sin duda. ¿Cómo pasar de la resistencia a la existencia plena y digna en el campo? Ahí lo dejamos. Dejamos esa reflexión en el aire para nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos en este análisis tan completo. Gracias a ti. Ha sido muy interesante. Hasta la próxima.